hoy vamos a continuar la clase de la utilización de la persona jurídica de manera fraudulenta. Tercera parte. Para ello, tenemos que aprender, Acurio, conceptos elementales, como por ejemplo, los que figuran acá. La infracapitalización nominal. Les contaba el caso de aquella empresa que, pudiendo haber incrementado su capital social, el titular de la misma, ¿no?, los accionistas deciden no aumentar el capital, sino prestar el capital, sino arrendar el capital. ¿Con qué finalidad? Con que la finalidad de que cuando haya una producción de daño en el ámbito de la actividad de esta persona jurídica, ese bien no sea afectado por un embargo de un acreedor que está reclamando una indemnización. ¿Y por qué no podría ser afectado, Walter? Porque no pertenece a la persona jurídica, sino a su titular o a su accionista. Muchas líneas de transporte que ustedes ven afuera pueden tener esa mecánica. El bus es arrendado. La línea de transporte, la concesión, la tiene una persona, ¿sí?, y los choferes son puestos por otra empresa. Con lo cual, el capital real, Michelle, de esa empresa es mínimo. Y a eso es lo que se denomina como infracapitalización nominal o infrapatrimonialización nominal. Cuando no revelo el verdadero patrimonio social de la persona jurídica, en razón a que en vez de hacer un aporte, un aumento de capital, prefiero arrendarlo, ¿sí?, o prefiero darlo en comodato, si usted gusta, pero no voy a aportar, con el único fin de defraudar a mis futuros acreedores, estimados. Claro, y eso puede ser legal, ¿no es cierto? Eso podría ser legal. Pero si permitimos ese tipo de conductas ilícitas, Walter, vamos a generar víctimas sin indemnización o víctimas sin reparación, Rosario. Tenemos dos modalidades: crédito puente, crédito de refinanciamiento. ¿A qué se refiere el primero? El crédito puente está destinado a superar una situación de falencia financiera o liquidez coyuntural mediante un préstamo del controlante, socio o vinculados. O sea, vuestra compañera Rosario tiene su empresa y sabe que le falta liquidez para pagar la planilla, y ella dice: yo te presto, y pone, y se convierte progresivamente en el principal acreedor de la persona jurídica, ¿sí? En vez de aportar el capital, ella lo presta, ¿sí?, y lo presta en forma dineraria o en forma in natura. Puede prestar maquinarias, puede prestar patrimonio clave en la empresa. Imaginemos una empresa de pesquera. Yo voy a darte en comodato una bolichera, 2 bolicheras, 3 bolicheras, pero si el objeto social de la empresa es justamente la pesca, ¿por qué no es un aporte de capital? No, mejor me quedo con la propiedad del bien. En caso que haya un problema, por ejemplo, una multa a la empresa pesquera, no van a poder afectar el patrimonio del buque, ¿verdad? Porque no pertenece, ¿no? La SUNAT, cuando quiera hacer un embargo, no va a poder tocar las bolicheras, o sea, no va a poder, porque no son de la empresa. ¿Hasta qué punto eso puede ser permitido por nuestro método jurídico? Stevens. Pero ahí no sería, pues no está ejemplo como tercer civil responsable. ¿Pero por qué sería el tercero civil responsable si los tributos que debe la persona jurídica son de ella?
Yo he brindado calidad de arrendamiento a mis bolicheras y son mis bolicheras. Pero pensé que estaba hablando para un tema de responsabilidad. Pónganse las etiquetas para poder identificarlo. Dígame, Steven, termine la pregunta. Por ahí están circulando. No, digo, pensé que se estaba refiriendo a un tema de responsabilidad civil. La responsabilidad civil de carácter solidario a la que se refiere su compañero podría producirse en caso de que la bolichera colisionara con otra embarcación y que generara daños. En ese caso, el propietario es solidariamente responsable con el titular de la persona jurídica. Sí, en ese caso tiene razón, Stevens. Pero estamos hablando de una multa que la SUNAT le pone a la persona jurídica por no pagar a tiempo sus tributos o por no declarar. ¿Sí? En ese caso no podrías alcanzar. No podrías. ¿No de ti? No podrías. ¿Ibas a preguntar algo, Julio? Doctor, bueno, viene este tema también, ahora que toca el tema de la SUNAT, hace poco hubo una modificación al Código Tributario y hablan ya de la responsabilidad solidaria, ¿no? La cual, por una mala gestión, más o menos, algo así, a los responsables, a los dirigentes, a los directivos que hayan incurrido en una acción que haya significado un agravio hacia el tema tributario, también se les puede afectar su patrimonio, ¿no? Por esta responsabilidad solidaria. En realidad podrían afectarle el patrimonio si encuentran que la realidad económica de esta empresa hace ver que se comportan como una única empresa, ¿no? En base al principio de primacía de la realidad aplicado en el ámbito tributario. Si ese fuera el caso, correcto, pero en este caso yo arrendé. ¿Se podría? Quizás se podría aplicar, pero no están claros los ejemplos en los cuales la SUNAT se haya comportado de esa manera, porque formalmente yo puedo alegar el artículo 76 del Código Civil que autonomía formal de la persona jurídica tiene con respecto a mí como titular que he prestado las embarcaciones, ¿o no? Entonces sí es cierto, la SUNAT está combatiendo los fraudes y evasiones tributarias ilícitas a través de el principio de primacía de la realidad, artículo 8º del Código Tributario, a raíz del cual se pueden haber desarrollado directivas, ¿cierto? Pero no alcanza a veces a destapar estos casos, porque prácticamente pueden comportarse como independientes, pero ha sido todo orquestado para efectos de no tributar. Recuerden el caso de la U y sus sociedades anónimas que se generaban para efectos de evadir las multas y los embargos impuestos por la SUNAT. En otro caso es el crédito de refinanciamiento, cuyo objetivo es hacer posible una reorganización o reestructuración de la sociedad para posicionarse en el mercado, aperturar nuevas líneas de producción o realizar reformas administrativas, que en términos generales se traduce en un préstamo. ¿Qué pasa si yo hago una reorganización de mi empresa y en vez de hacer un aumento de capital, otra vez pido un préstamo a mis asociados? Mis socios o accionistas se transforman en mis acreedores. Si tú eres interesada y ¿por qué no has aportado? ¿Por qué no das el préstamo? Esa es la pregunta que hace la doctrina. Sobre todo, especialmente en los casos donde usted es el mismo beneficiario. ¿Sí? Habrá que determinar caso a caso cuándo son préstamos reales y cuándo son préstamos simulados. Por ejemplo, ¿cuándo es un préstamo simulado, Julio? Han pasado 20 años y yo nunca le he cobrado. ¿Sí? No hay un contrato de préstamo formal. Le he prestado nada más. No hay una voluntad de que pague inmediatamente la sociedad, salvo en el momento que entra a un concurso o a un procedimiento de insolvencia. Podrían haber indicios donde se pueda ver un indicio fraudulento. No obstante, todos estos supuestos son supuestos límites, porque tendré que probar a Curio que fue fraudulento, porque todo lo que he mencionado, eso no es legal. ¿Es legal? Nuestra ley general de sociedades no prohíbe esos tipos, ¿o sí? No prohíbe que el accionista aporte, haga un préstamo y deje de hacer un aumento de capital.
¿sí? Ahí hay un problema de cuál es el análisis de nuestro legislador sobre el impacto de estos casos de infrapatrimonialización nominal. Finalmente, financiamiento in natura, en que los socios matriz o controlantes retienen derechos reales sobre activos vendidos a la sociedad con reserva de propiedad o cedidos a título de alquiler o comodato, con lo que se disfraza la insuficiencia de capitalización de la sociedad ante los terceros. No es extraño que en estos casos se vinculen supuestos de confusiones patrimoniales o de esferas. Imaginemos que yo tenga un restaurante que sea una persona jurídica, pero que el inmueble es mío, no le he querido aportar. ¿Sí? El otro accionista ha puesto las cocinas. El otro accionista ha puesto el dinero con el que se mueve la caja chica y hay liquidez. Pero todos lo hemos hecho no a título de aporte, sino a título de préstamos o comodatos. De esta forma, si hay un acreedor que quiere embargar la empresa, ¿qué embargaría? Si nada es suyo. Rosario, ¿qué embargaría? La marca. Pero si tú no quieres la marca, si no quieres tangible, no todas las marcas tienen un valor comercial. Por ejemplo, el restaurante Chifa que está en la esquina, ¿cuántos quisieran comprar ese nombre? No les interesa. Tiene un valor sin duda, Stevens, pero no es de interés de la sociedad de repente adquirirlo de inmediato o a un alto precio. Bueno, quizás tenga un valor, no dudo, pero no es suficiente como para que su acreencia sea efectiva. Y luego discutíamos la otra clase sobre los conceptos vinculados a fraude a través de las personas jurídicas, como por ejemplo los contratos asociativos, ¿sí? Cuyo más conocido ejemplar es el contrato de joint venture, ¿cierto? Aquel donde una persona jurídica se asocia con otra persona jurídica para realizar una empresa en común y compartir riesgos, ¿cierto? También le conocen como riesgos compartidos, ¿cierto? Estos contratos, habíamos conversado, podrían dar lugar a un control o influencia de una de las personas jurídicas. Por ejemplo, el que tiene mayor capital versus el que tiene solamente personal. Sin capital activo fijo no puedo realizar labores de campo. Entonces voy a ejercer influencia dominante sobre la persona jurídica que no tiene un capital importante. ¿Podría aprovecharse alguien de este tipo de ventajas? Claro que sí. Y muchas veces lo hacen. El siguiente caso es el del contrato de grupo de filiación o de dominación, por el cual una serie de personas jurídicas, probablemente vinculadas económicamente, o sea, tengan socios compartidos, acciones compartidas, deciden funcionar como una colectividad, como una unidad. Para ello, establezco que haya una sociedad matriz que pueda dirigir al resto de miembros del grupo, ¿no? El caso de Interbank, el caso del grupo Gloria, el caso del grupo Romero, el caso del grupo del Comercio, el caso del grupo IDAT, el caso del grupo Sesca, el caso del grupo AGE, el caso del grupo Romero, etc. No funciona a través de una sociedad matriz y personas jurídicas vinculadas que se rigen a los designios de la sociedad matriz. Claro que sí. Claro, casos más evidentes quizás sean aquellos donde haya una marca importante, como IBM, Coca-Cola, Pepsi, Toyota, Nissan, Volkswagen. Tienen filiales en otros países, ¿no es cierto? Volkswagen tiene una filial en Brasil y en México. ¿Esas personas jurídicas son controladas por la sociedad matriz de Alemania? Claro que sí. ¿Pueden controlarlas? Claro que sí. ¿A dónde reparten sus utilidades? ¿Se quedan en Brasil y en México?
o son enviadas a los accionistas en la demanda. Entonces, este tipo de contratos nos permite visualizar cómo es que puede haber una dirección unificada desde una sociedad matriz, sociedad madre, sociedad controlante, hacia otras sociedades que pueden llamarse sociedades filiadas, sociedades dominadas o sociedades vinculadas. Dentro de ese control, ¿podrían haber fraudes? Sí. ¿El control societario a través de una sociedad matriz o contrato de dominación grupal es ilegal? No. Es legal porque podemos hacer actividad empresarial mucho más eficiente. División de trabajo le dicen. Sin embargo, pudieran darse casos de fraude y eso es lo que quisiéramos regular. La responsabilidad, por ejemplo, civil, por control abusivo de sociedades, ¿cierto? Por control societario abusivo. Eso es lo que quisiéramos regular, Jesús. ¿Cuál sería el perjuicio en ese caso de la empresa controlante? Con la otra... Vamos a ver que el perjuicio en realidad pudiera ser fundamentalmente de las sociedades dominadas. Si yo soy la sociedad matriz, soy la sociedad madre, soy la sociedad controlante y dirijo a un grupo de filiales, por ejemplo, soy una empresa de café y descubro que si la filial que tengo en Colombia y Brasil siguen produciendo los niveles de café que están produciendo a la fecha, van a terminar depredando el mercado porque va a ingresar tanto café que se va a vender mucho más barato. Entonces les digo, dejen de producir y el que tienen, quémenlo, boten. Pero voy a tener serias pérdidas porque eso es lo que he producido. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hago? Yo soy la sociedad controlante, sociedad matriz, yo sé lo que te digo. Si tú haces salir ese café de Colombia o de Brasil al resto del mundo, el resto de sociedades filiales se va a perjudicar y va a ganar menos. Te vamos a sacrificar a ti Colombia y a ti Brasil en aras de que el resto de sociedades filiales en el mundo mantengan los precios del café que están vendiendo. Y al final ganamos todos porque podemos redistribuir las utilidades y compensar a aquellas dos sociedades filiales, ¿sí?, por las pérdidas sufridas. Claro, si es que hubiera un reconocimiento, porque de repente simplemente podríamos dejar que quiebre. ¿Saben qué? No nos interesa lo que ustedes están haciendo, vamos a dejarlas quebrar, luego formamos otras nuevas. Y eso implica afectación a quienes, los trabajadores, o no, afectación a los acreedores. Esos acreedores que pensaban que ese café iba a ser vendido y con eso era su garantía para poder pagar los préstamos que tenían, no van a poder ser pagados, ¿sí?, entre otros. La autoridad tributaria de repente se perjudica también, ¿o no? Había multas por pagar, tributos por pagar, y al entrar en la sociedad en un proceso de insolvencia no va a poder ser pagado esa deuda tributaria, ¿no es cierto?, esa obligación tributaria. Parece difícil, Acurio, pero a veces por el equipo hay que sacrificar alguna figura. ¿Cuántas veces ustedes han visto en algún evento deportivo que el entrenador saca a la estrella y juega más en equipo? ¿No? Recuerden, ahora último, el Atlético de Madrid venciendo a Barcelona, que tenía las estrellas. ¿Cuál fue la diferencia? El grupo. Se privilegió el grupo sobre las individualidades. Eso mismo ocurre en escenarios deportivos, ocurre en el ámbito empresarial. Se va a privilegiar el interés grupal sobre el interés de cada sociedad. Y eso me genera un conflicto. ¿Qué va a pasar con los accionistas? ¿Qué va a pasar con los acreedores y trabajadores de cada sociedad? ¿Qué va a pasar con el interés de la sociedad cuando ese interés de la sociedad entra en conflicto con el interés del grupo? Algo dice mi Ley General de Sociedades. ¿Hay una regulación sobre el grupo, sobre la materia? ¿Debería haberla, Acurio? Me parece que sí, ¿no? Porque cuando haya un conflicto, ¿quién cree que venza en ese escenario, Michelle?
Probablemente la sociedad matriz, probablemente Water, la sociedad matriz, la sociedad madre, o el que ella va a controlar a pérdida. Va a sacrificar ya aquí aquella empresa que podría eventualmente perjudicar al grupo aunque ella gane. Es irónico decirlo, Acurio, pero puede ser que el éxito de una sociedad, individualmente hablando, sea el perjuicio del grupo, ¿o no, Michel? Es tan complejo la economía que podría darse ese caso, supuesto. Por ejemplo, como les ponía el caso del café, el caso de productos. Y por eso es que escucharán o leerán en diarios cómo a veces una empresa tira el té, tira el café, tira productos, pero si está nuevo, ¿por qué no lo vende? Porque de sacarlo al mercado perjudicaría a su grupo, ¿sí? A su grupo. Imaginemos que la empresa X tenga varias universidades y resulta que una de las universidades tiene las tarifas más bajas, los mejores profesores, y está empezando a quitarle clientela a otra universidad cuya pensión es mucho más alta y que tiene igual calidad. ¿Qué vas a hacer? Como grupo vas a tener que sacrificar a esta empresa, ¿no? Porque te está haciendo perder dinero, porque yo gano aquí con 5 estudiantes lo que en el otro lado gano con 100. Pero esta no tiene un interés social independiente, no ha sido su filosofía de trabajo siempre. Bueno, yo la adquirí, es parte de mi grupo, y como es parte de mi grupo, yo puedo ordenarle que suba las pensiones a costa de que haya menos alumnado, que cambie los profesores, que ponga profesores un poco menos rigurosos, y finalmente pierde calidad para poder posicionar a otra universidad donde la pensión es mucho más alta y las utilidades mayores. Por eso es peligroso, Michel, que un grupo tenga tantas universidades, porque finalmente en algún punto se van a encontrar y una de estas dos enti va a tener que ser certificada. Imaginemos otro supuesto, un grupo económico que tenga 2 equipos de fútbol, ¿sí? Y va a llegar a la final. Imaginemos que sea dueño de la U y que sea dueño del Sport Boys. La U no tiene buen equipo, el Sport Boys sí, pero las ventas de taquilla y televisión son mayores a las de la U. Creen que como grupo que tiene un interés económico en estas empresas no va a decidir Sport Boys, no te voy a decir que pierda, pero a usted que son los mejores jugadores ya no los voy a pagar, tengo que pagarles, y no juegan el partido y pierden. ¿Podría generar ese escenario? Claro. O decirle al entrenador simplemente: yo te armo el equipo y te armo el peor equipo posible y hago que pase el que para mí, financieramente hablando, me trae mayor utilidad. ¿Es un peligro tener sociedades que podrían colisionar a sus intereses? Me parece que sí. No lo hemos regulado, Michel. Pero ¿quiénes se perjudican? Los acreedores de la sociedad dominada, los trabajadores de la sociedad dominada y el interés social de la sociedad dominada. Por eso es importante estudiar cómo es que han resuelto eso en el derecho comparado. Antes de eso, nuestro concepto sobre sociedades y grupos de sociedades lo he definido de la siguiente forma. Un grupo económico de sociedades es un fenómeno económico nacido de la concentración empresarial, en el cual existen una o varias personas naturales o jurídicas que controlan el destino de un grupo de sociedades cuyo poder se sostiene en las vinculaciones jurídicas, económicas, financieras, familiares o fiduciarias que poseen con estas. Estas situaciones permiten la formación de relaciones de dominación y subordinación, lo que hará posible la constitución de direcciones unitarias o la existencia de denominada unidad de decisión producto del control unitario externo o interno. Y es que podría ser que un grupo esté controlado por 2 sociedades o por 3 sociedades que formen una sociedad matriz, ¿sí? No solamente pensemos en una sociedad como una y otra, podríamos plantearnos una especie de consorcio, de joint venture entre 2 personas jurídicas que a su vez controlan otras tantas. Esos escenarios hoy, en una economía tan compleja como la nuestra en el mundo, se pueden dar. Ya no solamente hablamos de una, sino podríamos hablar de varias.
Yo recuerdo el caso de Pixar, creo que con Disney, ¿no es cierto? Pixar y Disney, imaginemos que a su vez tengan el control de otras personas jurídicas, una que hace los dibujitos, otro que hace la animación, otro que hace los programas de computación, otro que hace la distribución de la película, etc. Las controlan, se asociaron, funcionan en sociedad, hacen una alianza estratégica y controlan a un grupo de personas jurídicas. Podría ser, podría darse. Y aquí ejemplos de lo que son grupos de sociedades. Hay varias posibilidades. Yo le voy a poner las más conocidas. El grupo radial o estelar. ¿Sí? Léalo por favor, Stevens, en voz alta y apasionadamente. Participacional, radial. Así es, apasionado, por favor, no. Las chicas se van a lanzar sobre usted. Cuando el sujeto dominante participa directamente en el capital de las empresas dominadas, en otras palabras, una empresa ejerce el control de varias otras, las que a su vez no se relacionan entre sí, sino que actúan frente a la dominante como satélites en la órbita de un astro mayor. Es común que este tipo de situaciones permita la confusión de patrimonial e incluso de identidades. Entonces lo que me están diciendo aquí es que yo, sociedad matriz, sociedad madre, tengo en cada uno de ustedes, personas jurídicas, acciones suficientes para dominarlas a todas. Y entonces esto funciona como un sistema solar, ¿no? Todos ustedes están alrededor mío y yo los controlo. ¿Sí, Michelle? Y entonces se forma un grupo porque yo tengo el accionariado suficiente ya aquí para poder dominarlas, para poder controlarlas. ¿Sí? Y de esa forma se hace un grupo de personas jurídicas. Pero hay otra forma también. Esta que yo les he planteado es muy fácil de descubrir, ¿no? Tengo las acciones y entonces tengo alguna responsabilidad clara. Hay otras mucho más creativas, ¿vale? Por ejemplo, la participacional piramidal o en cadena. Esta es una fórmula fabulosa. Sociedad A tiene acciones en sociedad B. Esa sociedad B, donde yo tengo la dominación absoluta, tengo el 99.9% de acciones, a su vez constituye con igual porcentaje a la sociedad C, y a su vez la C a la D a la E, y así hasta terminar al número o al alfabeto Z. ¿Sí? Pregunta: ¿a esa sociedad Z yo la puedo controlar? ¿Sí? Claro que sí, porque yo tengo acciones de manera indirecta, porque en última instancia yo soy dueño de las acciones de esa persona jurídica que la conformó, porque a su vez esa tiene acciones de la otra, al final llego a Curio, ¿no es cierto? Y al final podría estar pasando algo muy, muy negativo. Con un mismo patrimonio puedo estar constituyendo 10, 20, 30 empresas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Yo aporto un patrimonio a Curio, luego a Curio con ese patrimonio forma la sociedad. Sociedad no tiene nombre. Su nombre, por favor, no tengan miedo. Hola. La sociedad Paola. Y luego con el capital de la sociedad Paola se conforma la sociedad. ¿Cómo? No tenga miedo, hable, usted es abogado, con fuerza. Carol. Y luego, con ese patrimonio se conforma la sociedad Javier. Y luego la sociedad Lilian. Y luego la sociedad Yasmín. Y luego la sociedad Jesús. Y luego la sociedad
Michelle, etcétera, etcétera. Entonces, con un mismo patrimonio, he conformado 10 o 20 personas jurídicas. ¿Y entonces podría haber fraude? Sí, porque las sociedades en realidad están trabajando con un mismo capital. ¿Sí? Con un mismo capital. Y además, yo no estoy dando la cara, pero puedo controlar a todas esas personas jurídicas donde yo no aparezco como socio formal. Pero sí aparecen sociedades vinculadas a mí. Si fuera tan fácil detectar los grupos de empresas, lo veríamos a diario, ¿no? No es tan fácil, Julio. Es mucho más complicado. Y esta forma de constituir sociedades en cadena o piramidal te permite hacer fraudes. Te permite ocultar al verdadero dominante. Porque no lo puedo ver, Walter. No lo puedo ver. Tendría que investigar y irme atrás de usted quién está, atrás de usted quién está, atrás de usted quién está, y hacer, pues, ¿cuántas fichas registrantes sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24 búsquedas y fichas registrales para detectar quién está detrás de ustedes y vincularlos. ¿Es trabajo o no? Es trabajo. Es trabajo. Por eso es que los grupos deberían estar regulados en razón a que podríamos evitar fraudes. No digo que todo grupo va a entrañar la posibilidad de un fraude, pero sí podría darse un fraude. La no regulación hace posible que podamos tener un campo idóneo para poder defraudar a acreedores en la medida que no hay regulación suficiente. Disculpe, el lavado de activos. Claro, el lavado de activos se hace a través de grupos de empresas, de sociedades vinculadas, de sociedades interpuestas y de desaferros. ¿Sí? Así se hace. Pero sin hablar de lavado de activos, pudiera yo no lavar activos y todo ser lícito, pero querer que mis acreedores tengan menores garantías y yo cometer un estafa. ¿O no? No estoy lavando activos, simplemente quiero realizar un estafa mayúscula. Usted ve que yo tengo patrimonio, pero ese patrimonio a su vez ha sido aportado para la sociedad y así sucesivamente. No era mío, era mío, pues la aporté para otra sociedad. Y eso se ve para otra. Imagínense un proceso judicial donde se litigue sobre un inmueble que ha sido aportado sucesivamente como capital social para 20 personas jurídicas. Yasmín, ¿cómo sería ese proceso? ¿Cuántas notificaciones? ¿Cuántas copias? ¿Cuántas tasas? ¿Cómo sería esa audiencia? Cada uno tendría un representante y tendría sus razones. 24 abogados, ¿sí? Y se armarían expedientes, ¿sí? Se acumularía, sería monstruoso o no. Ahí es donde quisiera llegar yo. ¿Cómo es que estamos regulando este tipo de fenómenos? ¿Qué dice la ONU? Las normas sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales en la esfera de los derechos humanos de la ONU define a la empresa transnacional como una entidad económica que realiza actividades en más de un país o un grupo de entidades económicas que realizan actividades en 2 o más países. Entonces ya la ONU reconoce a los grupos de sociedades como una especie de sujeto de derecho, ¿no? Pues lo está regulando, ¿no? Si está generando normas para las transnacionales, quiere decir que está próximo el día en que las empresas transnacionales y los grupos de sociedades sean reconocidos como sociedad, como un sujeto de derecho internacional o no. Manejan más recursos que un país en ocasiones. Tienen más poder que varios países. Y tienen influencia. Y son actores fundamentales en la política internacional a veces. Ejemplo, ¿cómo hemos comprado helicópteros de última generación? ¿Usted cree que la empresa italiana que vende helicópteros a Perú, modernísimos, no ha tenido un rol gravitante en el momento de hacer lobby para que el Estado peruano la elija a ella y no a la empresa francesa, la rusa o la americana? ¿O cree que porque son buena gente vienen y te dicen vamos a hacer acá el centro
de atención, de mantenimiento de los helicópteros de toda Sudamérica. Eso no es casual, ¿no? O sea, puede haber detrás de ello una influencia o no a Cuba. Y entonces ya están siendo visualizados en el derecho internacional público los grupos de sociedades internacionales como potenciales sujetos de derecho, porque pueden también vulnerar derechos humanos o no. Por eso es que acá se dice las normas sobre la responsabilidad de las empresas transnacionales en la esfera de derechos humanos de la ONU, con lo cual tácitamente, ¿qué están diciendo Rosario? Vamos a empezar a considerar sujetos de derecho internacional, sino como un tratado o una declaración sobre un sujeto que no es considerado sujeto de derecho internacional. ¿Se entendería? Y el paso para su reconocimiento está así. Es más, ya está tácito, ¿no? Está claro que es un sujeto de derecho internacional. Pero no la empresa, persona jurídica sola, sino el grupo. La transnacional implica ¿qué cosa, Curio? La transnacional implica tácitamente que tiene una persona jurídica, a su vez, sociedad matriz, una filial en otro país. Por eso se llama transnacional, ¿no es cierto? Porque tiene su capital en otro país. AGE, ¿es transnacional? Sí. Gloria, ¿es transnacional? Sí. BCP, sí. BCP también, Banco de Crédito, tiene sucursales, filiales en Bolivia, Ecuador. Entonces, ya podríamos considerarlo un sujeto de derecho internacional en la medida de que está actuando en la esfera de varios países y puede en sus políticas vulnerar derechos humanos. Eso es lo que está hablándonos la ONU. Ellos lo están regulando desde el punto de vista que debemos respetar los derechos humanos. Si en una empresa canadiense tiene determinados estándares para tratar el hidrocarburo en un determinado país, no puede ser que cuando vaya a África esos estándares se les olviden y aplique unos estándares más bajos y contamine el ambiente, ¿no, Eti? A eso se refiere, pues. Si en Estados Unidos se pagan derechos laborales, si vas a otro país no vas a dejar de hacerlos. Vulnerarías derechos humanos, a eso se están refiriendo. Que tengamos políticas acordes con el respeto de los derechos humanos. Que no vulneremos en los países donde estamos llegando esos derechos que en otros sí los respetamos. Y así llegamos al derecho comparado en Uruguay. Léalo por favor, Acurio, con esa vocación de gran abogado que va a ser. La utilización fraudulenta de la persona jurídica en Uruguay. La ley de sociedades comerciales 16.060 en su artículo 189 establece que podrá prescindirse de la personalidad jurídica de la sociedad cuando ésta sea utilizada en fraude a la ley, para violar el orden público o con fraude y perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros. Se deberá aprobar la efectiva utilización de la sociedad comercial como instrumento legal para alcanzar los fines expresados. Muy bien, en el Código Civil y en la Ley General de Sociedades no hay una regla de este tipo. Levante la mano quien ha encontrado una regla de ese tipo, por favor. Yo no la he encontrado. 15 años buscándola y no la encuentro. De repente he leído mal el código, la Ley General de Sociedades. No la encuentro, Rosario. Ayúdame a encontrarla. Stevens, ayúdame a encontrar esa norma. No la encuentro. No hay así una norma, Curio. ¿Por qué? Si desde el año 60 ya está regulado en varios países, sea jurisprudencial o normativamente. Y dice claramente, vean, que podrá prescindirse la personalidad. Esto quiere decir que no le vamos a considerar con su independencia y autonomía formal de sujeto de derecho y su beneficio de responsabilidad limitada cuando esa sociedad o a través de la misma sea utilizada para hacer fraude a la ley. Esto es, por ejemplo, el supuesto en el cual yo soy sancionado por la Autoridad de Contratación y Adquisición del Estado como persona jurídica y ya no puedo postular nuevamente. ¿Qué hago, Michelle? Vuelvo a constituir con los mismos miembros y trabajadores otra persona jurídica y vuelvo a postular y gano. Otra persona jurídica que concursaba, que nunca fue sancionada, ¿se le gana deslealmente o no? ¿Es una dirección fraudulenta de la persona jurídica? Claro, porque estoy evadiendo la inhabilitación de un año que se le impuso a la persona jurídica, que fue vaciada, trasvasada a otra nueva, que a su vez gana el concurso.
¿Habría fraude de la ley o no? Claro, porque a través de una norma del Código Civil que habla sobre la autonomía y la subjetividad de la persona jurídica, le saco la vuelta a las normas de contratación judicial del Estado que dice que los proveedores que son sancionados pueden ser inhabilitados hasta un año, por ejemplo, por haber falseado documentación o haber hecho una inconducta a nivel del procedimiento de contratación judicial del Estado. ¿Es un fraude o no? Deberíamos desestimar a esta persona jurídica y decirle tú estás inhabilitada porque tus socios son los mismos de acá. Y yo lo que quiero inhabilitar en realidad no es solo a la persona jurídica, sino que están detrás de ellos. Si yo solamente sanciono al cascarón de la persona jurídica y dejo que los socios y todos los demás se metan en otra persona jurídica, ¿se burlarían todo el tiempo de mí o no, Rosario? ¿Se burlarían de todo el tiempo de mí o no, Eli? Qué fácil sería burlarse de la ley. ¿O me equivoco, Walter? Muy sencillo, ¿sí? Muy sencillo. Por eso es que hay esta regla, pues apuro. Así evito eso. Claro, probarlo no es tan difícil. Los socios de esta empresa sancionada son iguales a estos. Concursan en un procedimiento donde se supone que están inhabilitados. Y sigue. O para violar el orden público. Sí, también. Podríamos violar el orden público. Como por ejemplo, constituyendo una persona jurídica, ¿sí?, con el único fin de contratar personal de manera formal y luego ese personal lo transfiero a otra persona jurídica que tiene mucho mayor capital para efecto de que la garantía de los trabajadores sea menor porque quien la está contratando no tiene mucho capital, está infracapitalizado, infrapatrimonializado. Estoy cometiendo una contraversión al orden público, claro. Y continúa, con fraude y perjuicio de los derechos de los socios accionistas o terceros. Fraude o perjuicio de los derechos de los socios accionistas o terceros. Si yo, a través de otra persona jurídica que constituyo, empiezo a celebrar contratos que perjudican a mi persona jurídica, de la cual se supone que soy representante, también estoy perjudicando a los accionistas minoritarios. Cuando yo descapitalizo una sociedad para poder evadir acreedores, también estoy perjudicando a accionistas que tienen un porcentaje mínimo. ¿Y cómo los protege la ley? Acá en Uruguay podemos desestimar a esa nueva persona jurídica que se ha apropiado indebidamente del patrimonio social de la persona jurídica en la que se dio. Y podemos pedir que se restituya ese capital porque esa sociedad estaba vinculada a el gerente general o al director. De esto justamente trata algunas de las películas de cine, esta que acabo de ver, Mujeres al Ataque, donde un representante de una empresa hace que su esposa constituya una persona jurídica en las Bahamas y allí traslada activos de la sociedad en que trabaja. ¿Sí? Esta persona jurídica en las Bahamas no tiene otra actividad más que ser depositaria de esos activos que son transferidos de manera ilegal. ¿Esa persona jurídica ha sido creada para defraudar a los accionistas? ¿A los socios? Sí. ¿Debemos reconocerle algún tipo de subjetividad? No. Tenemos que desconocerle subjetividad porque es una sociedad simulada, ¿no? De manera absoluta, porque no existe realmente. Es solamente un depósito de patrimonio social de otra persona jurídica. ¿Verdad? Porque todo acto jurídico, recuerda el cual cuando contraviene el orden público, ¿es nulo o no? Y entonces esta persona jurídica constituida con el único fin de apropiarse de un patrimonio social de otra, ¿sería o no sería un fin ilícito? Claro. Por lo tanto, ese acto constitutivo de la sociedad sería nulo o anulable. Nulo o anulable. Nulo, pues, porque evidentemente ese fin es completamente ilícito. O es que yo puedo pactar actos jurídicos ilícitos. ¿Por qué lo dudan? No sé por qué lo dudan. No lo duden. Se deberá probar la efectiva utilización de la sociedad comercial como instrumento legal para los fines expresados. Claro, tengo que probar que efectivamente ha habido un fraude, pues. No es tan fácil decir, creo, me parece, tengo la ligera sospecha que hay un fraude. No, tendré que probarlo.
Y entonces, Doctor, una consulta. ¿Qué implica exactamente que se prescinda de la personalidad jurídica? Además de que se declaren nulos los actos jurídicos, contratos que se deben a esa persona jurídica. que se prescinda de la persona jurídica quiere decir que no se le reconozca la existencia de la persona jurídica. Que se tenga en cuenta solamente los sujetos que están detrás de ella. Que se prescinda de la persona jurídica o de la subjetividad de la persona jurídica quiere decir que va a haber una responsabilidad solidaria entre los miembros de esta persona jurídica y esta y la otra sociedad vinculada. Eso significa que se prescinda de los atributos de la persona jurídica. ¿Cuál es el atributo principal de la persona jurídica? La responsabilidad limitada. ¿Cuál es el atributo fundamental de una persona jurídica? Que se le considere un sujeto de derecho autónomo. Si es un sujeto de derecho autónomo, vamos a respetar sus derechos adquiridos. Pero si yo prescindo de ese reconocimiento, Michelle, ¿le voy a reconocer derechos y obligaciones? No, voy a hacer como que no exista. Por eso yo les decía, es nulo el acto constitutivo de esa sociedad. Para los únicos que va a ser válidos, van a ser para aquellos terceros de buena fe que entraron en contacto con la sociedad comercial simulada. Para los demás no existe. Y por lo tanto lo trataré como una sociedad de hecho, con responsabilidad limitada,